Respirando con dificultad, el joven coronel se encontró apoyado en una enorme roca volcada que había caído desde lo alto de la montaña. Podía ver a dónde lo llevaba finalmente este camino mientras el resto del grupo esperaba a que todos lo alcanzaran. Aprovechando este tiempo, Tatsumi solo pudo asimilar dónde se encontraba exactamente el supuesto Teigu. La nevada se volvió un poco más densa a medida que los copos caían a un ritmo más constante, ocultando las huellas frescas mientras tosía levemente por el viento gélido. Aún así, fue una buena señal que la caminata estaba casi terminando y eso solo hizo toda la diferencia. ¿Estás bien, chico? Llámame loco, pero diría que acabas de descubrir tu lado más salvaje en cuanto a alpinismo. Estoy tan orgulloso de ti que me dan ganas de llorar. No caerte ni una sola vez es algo. Créeme, la mayoría de la gente suele hacer eso, así que le agradeceré a Zero que te haya cuidado. Los comentarios descarados de Blue hicieron que el joven imperial resistiera el impulso de patearlo cuesta abajo, en el largo descenso hacia el valle. El sudor empapaba el interior de su camisa, bajó todas las partes de su torso, y se acercaba peligrosamente a la hipotermia si seguía esforzándose demasiado. Así que esto lo obligó a permanecer de pie sin quejarse, soportando el peso del gesto de bienvenida de las montañas a su presencia, y por si acaso, el frío se hacía aún más infernal. El simple deseo de un clima más cálido sería un milagro. Ignóralo. Concéntrate en mantener la calma. Lo último que necesito es apuñalar a alguien que conoce el camino de regreso y que supuestamente Teigu está cerca. Ten paciencia, Tatsumi, y haz el trabajo. Aparte de esos pensamientos, el joven coronel miró hacia adelante para ver lo que parecía una antigua fortaleza de algún tiempo. Un puente largo y desgarrado, en el que cabían varias personas, hombro con hombro, se sacudía con el viento aullante y gemía a veces cuando se balanceaba. Resistiendo el impulso de temblar al ver tan insignificante trozo de madera y cuerda para evitar una muerte precipitada, se ajustó la capa para ocultar su expresión inquieta. La nieve le entraba en los ojos si miraba hacia arriba demasiado tiempo, pues las agujas de un pasado remoto se alzaban imponentes sobre la entrada del puente, a ambos lados del desfiladero. Parecían estar hechas de metal o piedra. El exceso de hielo y descomposición hacía imposible distinguirlas. Estos restos de agujas fueron concebidos como torres de vigilancia en algún momento, ya que las ruinas se elevaban unos 20 metros antes de desmoronarse en piedra y hierro, lo que proporciona una idea de lo sucedido. Agujeros marcaban el cilindro como agujas, indicando que se había librado un antiguo asedio, lo que planteó dudas, ya que Tatsumi no podía creer que semejante fuerza hubiera podido marchar hasta allí. La falta de terreno llano debió de convertir este antiguo campo de batalla en un infierno que pocos podían soportar, y la cantidad de personas que caían allí perecieron. Temblando pesadamente, tuvo que ignorar una estimación a favor para seguir concentrándose en lo que le esperaba. Más allá de las agujas o torres que se alzaban al otro lado del puente destartalado se encontraban dos puertas rotas. No estaban en mal estado, ya que colgaban abiertas, balanceándose ligeramente por los fuertes vientos habituales de la zona. Las bisagras, posiblemente de acero, crujían y gemían, dando la impresión de que aquel lugar estaba tan muerto como un cementerio, que no estaba muy lejos. Tatsumi sintió como si caminara sobre la tumba de un muerto, perturbando a los muertos que habitaban el suelo cubierto de nieve. Tras respirar profundamente, el coronel continuó con sus observaciones para distraerse de las realidades más morbosas que acechaban a esa región. Esta fortaleza fue construida en la ladera de la montaña, fundiéndose con ella, ya que las murallas eran lo único visible de construcción humana. Las defensas que la rodeaban eran tan altas que se necesitaban escaleras para escalarlas, y descubrió que gran parte del exterior estaba hecho de piedra triturada. Algo ocurrió allí en un pasado lejano para ver una antigua fortaleza en tan malas condiciones, y solo pudo mirar hacia arriba, a las puertas, para ver algo extremadamente extraño. ¿Qué es este lugar? Sobre las puertas había una estatua rota, de la que se veían las piernas, pero faltaba la mayor parte del torso. Los fragmentos de piedra del abdomen estaban destrozados. Faltaba un brazo y la cabeza de la estatua. Sin embargo, el brazo restante tenía una especie de lanza clavada en el suelo, al menos eso era lo que indicaba. Los detalles que hacía tiempo que se habían desvanecido volvieron a la superficie. Los ojos de Tatsumi los escaneaban en busca de cada posible respuesta, y casi tuvo que evitar quedarse boquiabierto. Ese símbolo aviar, similar al medallón de su pecho, se alzaba con orgullo en el pecho de la estatua desmoronada, y podía ver el sello imperial grabado alrededor de esa criatura aviar.
Una sensación de tristeza lo invadió al ver que el puesto de avanzada, olvidado hacía tiempo, era de ascendencia imperial, y tuvo que preguntarse, ¿qué demonios pudo haber hecho esto? Fue solo la primera de muchas preguntas. El viento aullaba fuerte haciendo que el gemido de la vieja fortaleza pareciera el duelo de los perdidos aquí, la pérdida del poder de un imperio ya que se suponía que esta era un área aislada y asustada por alguna razón. Al mirar hacia el puente, vio que los postes de hierro tenían grabados en un antiguo dialecto imperial que no le parecían muy lógicos, ya que las palabras estaban oscurecidas y cubiertas de hielo. ¿A dónde demonios lo había llevado Blue? Nada de lo que había visto se acercaba a lo que estaba viendo. Diablos. Todo este lugar debía de estar dentro de las fronteras del imperio, pero parecía mucho más antiguo. Casi como si esas fronteras ya existieran, o mejor dicho, las que él conocía se habían colocado recientemente para determinar su ubicación. El coronel se acosó a sí mismo con preguntas. Quería saber por qué ese lugar causaba un dolor tan grande en su corazón y sintió la necesidad de llorar, a pesar de no saber por qué. ¿Por qué quería llorar por un lugar tan desolado? Azul. ¿Qué demonios es este lugar? Le preguntó al hombre en voz alta mientras Zero se acercaba por detrás del coronel, ya que miraba hacia atrás para que los demás miembros del grupo lo alcanzaran. El joven silencioso no se había esforzado en ayudar al joven imperial, ya que la parte más tediosa del viaje había pasado y los verdaderos peligros se habían vuelto más difíciles de afrontar. Peligros que uno debía afrontar por sí solo para comprender el porqué. ¿No es esa la pregunta de oro? ¿Qué es este lugar y por qué está tan apartado de la mayoría de los sitios? ¿Qué decisiones? Debo decidir si quiero revelarlo todo, ¿verdad? El hombre vestido de azul estaba parado en el borde del acantilado mirando hacia arriba a la fortaleza. Una sonrisa inquietante emanaba de su tono, lo que hizo que el coronel apretara con fuerza la empuñadura de su espada. Este hombre no se conformaba con él en absoluto y la falta de respuestas se volvió tensa. Todo este lugar gritaba como la triste historia de una antigua fortaleza imperial, saqueada y destruida por alguna razón. Era la sensación de pérdida que se experimenta cuando alguien pierde su hogar, y a Tatsumi le resultaba tan familiar por haber destruido los hogares de la gente. No, él no había hecho eso. Eso era demasiado insignificante para lo que había hecho semana tras semana y día tras día. El coronel había aniquilado pueblos enteros que tomaron las armas contra la corrupción del imperio. Miles murieron a sus manos, directa o indirectamente por seguir sus órdenes al pie de la letra, y eso le destrozó el corazón. Miles de miradas condenatorias, desde su pasado lejano hasta el presente, lo aplastaron. Cada susurro resonaba, atormentándolo, como cada acusación flagrante que lo condenaba a él y a los ojos de los inocentes, que exigían justicia por las atrocidades cometidas contra ellos. Esas mismas atrocidades que él les había cometido eran las mismas que intentaba detener, ¿y todo para qué? ¿Un motivo hipócrita para acabar con todo el sufrimiento en el imperio? Me gusta que sigas jugando, Blue. ¿Tienes algo que valga la pena mencionar y que me haga reír? La postura endurecida de Tatsumi hizo que el hombre de la túnica lo mirara como si estuviera debatiendo algo. El coronel tuvo la impresión de que el hombre estaba conteniendo el ceño fruncido, dado lo silencioso que estaba ahora, hace un momento lo suficientemente despreocupado como para bromear cuando se trataba de preguntas serias. Sinceramente, sentía que estaba cruzando una línea y que le condenaran a averiguar dónde estaba. Así que miró fijamente al individuo de la túnica, quien finalmente se tomó el esfuerzo de responder con un tono de voz bastante insulso. ¿Juegos? Es algo que hay que entender, así que te haré una pregunta. ¿Quieres jugar? El tono de Blue sonaba casi feliz de una manera que justificaba cautela. Este tipo de felicidad no le sentó bien al joven imperial. ¿Por qué no me sorprende que no vayas a responder? A ver, dime, ¿qué se considera un juego? Normalmente, un juego se puede definir de muchas maneras, desde un simple deporte hasta las ganancias políticas. Es el puro placer de jugar los mejores partidos contra el mundo, y yo, como un juego para que te preguntes, chico, es precisamente lo que lleva ocurriendo mucho más tiempo del que te imaginas. Avanzando hacia el joven imperial, quien no se inmutó mientras continuaba hablando. Se puede decir que lo que ocurrió aquí fue el resultado de un desenlace, el último clavo en el ataúd para acabar con todo. Fue el final de un conflicto prolongado y todo se redujo a un bando que finalmente fracasó. Fracasó para quienes estaban jugando el juego más peligroso de todos. Un cambio político y la conmoción de algo terriblemente malo, por lo que el bando perdedor tuvo que intervenir. ¿Pero saben por qué intentaban luchar?
Blue llegó a 1 metro de la forma inmóvil de Tatsumi mientras su capucha ocultaba la mayor parte de su rostro, pero la luz del día reveló un conjunto de labios planos presionados en una línea. El coronel no tenía ni idea de si había enfurecido al hombre, así que tuvo que juzgar por el hecho de que sí lo había hecho y no iba a obtener respuestas, costara lo que costara. Tenía que conocer las respuestas para entender a dónde lo llevaba este camino, de dónde provenía esa sensación de esperanza y fe. El medallón que llevaba alrededor del cuello ardía porque su piel calentaba la pieza metálica contra el frío intenso de su origen. Entonces, inhalando con fuerza, el joven imperial se preparó para potencialmente pinchar a una bestia peligrosa en el ojo con este empujón. Dime, Blue, me imagino que esos juegos de los que hablas no juegan por diversión. Así que supongo que alguien quería algo y se negó a permitirlo, ya que causaría problemas. El hombre encapuchado se quedó en silencio por una fracción de segundo. Antes de que un eco de risas los envolviera, el hombre de la túnica azul señaló la fortaleza en ruinas con un tono divertido y alegre que le provocó escalofríos en la espalda. ¿Quién demonios era este hombre, para actuar de forma tan retorcida a veces y casi tan despreocupada que parecía completamente bipolar cuando la situación se ponía un poco tensa? A Tatsumi no le gustaba molestar a la gente, a menos que se lo merecieran o lo hubieran enfurecido demasiado. Tal vez, tuvo que volverse más en sintonía con la crueldad para obtener respuestas de la gente para el bien de sus propios objetivos. Ahora era un pensamiento inquietante de considerar. Chico, tienes razón y te equivocas a la vez, en tantos sentidos que no puedo evitar reírme. La diversión es una forma de ocultar la verdadera cara de quienes llevan esa palabra a niveles de maldad inimaginables, la clase de maldad que todos conocemos hoy. Me atrevería a decir que son males que se remontan al pasado del imperio por el que luchaste, y ahora mismo, aquí tienes una noticia de última hora. Estás jugando al mismo juego que convirtió este lugar en lo que es ahora. Tatsumi no habló mientras el hombre continuaba, caminando a su alrededor para observar la estructura desmoronada de lo que fuera, y solo pudo suspirar, como si alguien pudiera ver a dónde iba esto. Blue sabía en su interior que el chico no entendía cuál era el objetivo final, y que si seguía luchando por el bienestar de la gente, sería demasiado para él. Al menos tal y como estaba ahora, y la mejor manera de hacer llegar las dudas a quienes las tienen. Se trataba de hacerles enfrentarse a ellos durante el resto de sus vidas para finalmente superarlos. Déjame contarte sobre este juego infernal en el que te has metido, ya que no sé exactamente cuánto tiempo lleva, pero lleva siglos ocurriendo, más allá de la vista de quienes lo juegan. El factor decisivo es que lo que hizo que estos jugadores se dieran cuenta fue aniquilado, así que diré esto para hacerte reflexionar. Permíteme darte una lección de historia. Dime qué fue tan significativo en el pasado que todos pueden recordarlo a veces, pero no se dan cuenta de lo insignificante que se ha vuelto ahora, al no recordar lo que estaba en juego. Esa repentina pregunta hizo que el joven imperial frunciera el ceño pensativo ya que no era consciente de lo que el hombre le estaba pidiendo. ¿Qué había pasado para que esta persona hablara con tanto disgusto al respecto, pero tuviera la fortaleza de preguntarle a una persona del presente sobre tales asuntos? Quería asumir que el primer ministro sería la respuesta más obvia desde que ascendió al lado del emperador, al menos en los últimos 2 años. Sin embargo, la pregunta de Blue parecía mucho más extensa en lo que describía, y esa pregunta sobresaltó profundamente al coronel. ¿Hasta dónde exactamente en el pasado quería que llegara? ¿Estás luchando por encontrar algún tipo de comprensión sobre en qué lugar del imperio ocurrió tal evento? ¿El reinado del emperador anterior llegó a ser tan malo? ¿O fue algo más profundo que eso? Esta respuesta tenía que ser obvia. Entonces, ¿dónde estaba en su información esa respuesta? Como soldado del imperio, aprendió las maniobras tácticas improvisadas para liderar ejércitos hasta que alcanzó el rango de teniente y tuvo que luchar en formación como soldado de infantería. ¿De dónde surgió esta respuesta? ¿Acaso Blue preguntaba sobre las guerras de sucesión? No tenía ni idea de cómo ni qué se usó para colocar a Makoto en el trono dorado, ni de los siniestros métodos de Honest para estar a su lado como el verdadero titiritero del imperio actual. Había demasiadas preguntas, y no eran tan fáciles de responder como cabría esperar. Preguntas plagadas de respuestas que podrían ser un veneno o una revelación en cualquier caso. No lo sé. Simplemente no sé qué está pidiendo. Un evento del pasado bien conocido, pero que ahora nadie recuerda con claridad. ¿A cuánto tiempo se refiere? Estoy completamente confundido. Jugadores, un partido y un factor decisivo. ¿A qué demonios se refiere realmente?
Un peso se apoderó de sus palabras mientras Tatsumi tenía que responder con una respuesta que lo hacía aún más feliz de replicar como alguien deseaba a otro, confundido, para provocar la respuesta que buscaban y para incitarlos a seguir adelante con las opciones que tenían ante sí. El misterio eludía esa respuesta y con qué fines, relacionados con el misterio en cuestión, no sé. Azul levantó ambas manos dramáticamente abriendo sus brazos, ahora claramente muy feliz. No lo sabes. Se giró para señalar el paisaje en ruinas. ¿Y qué tan cierto es eso? La historia la determinan los que ganan, chico, y te aseguro que los que pierden son barridos bajo la alfombra cuando todo termina. Sin embargo, eso no significa que los que perdieron hayan sido olvidados ni que hayamos estado inactivos. Solo te doy la respuesta a un sueño que te ha estado dando pesadillas, que te han atormentado durante años, ¿verdad? Quieres luchar por el cambio, aunque dudo que realmente pienses que es por esperanza o fe. La realidad nunca es tan fácil de entender, así que me arriesgo a decir que quieres expiar los pecados que has cometido. Me acerco. Tatsumi sintió que se le helaba la sangre al asentir con cautela, provocando la risa del hombre, que aplaudió maravillosamente, pues ya no tenía ningún rastro de tono monótono. Blue se rió a carcajadas, secándose una lágrima que le corría por el rostro, quien, de espaldas a la expresión pálida del chico, se calmó un instante. La risa resonó sin cesar en el viento mientras el hombre le daba un codazo en el pecho, y su corazón se aceleró cuando esa sonrisa apareció una vez más. Créeme, niño, cuando digo que sé cuando la gente ha hecho cosas horribles, sé de lo que hablo. Así que odio decir esto, pero la verdad nunca se escucha fácilmente. Lo único que puedo decir de ti. Se dio la vuelta y se escuchó un bufido divertido cuando reveló algo que hizo que los ojos de Tatsumi se abrieran con horror. Es que has cometido el mismo mal que luchas por detener, y todo comienza con algo que has rechazado durante años. Chico, eres un hipócrita cuando se trata de luchar por la justicia, y solo por ese fin, serías malvado con aquellos contra quienes has cometido esas injusticias. He leído los informes cuando la gente habló sobre ti. Tus decisiones fueron de misericordia y bondad, pero nunca ocultaron el hecho de que masacraste a la gente. Un pecado es un pecado y estás sufriendo por eso, ¿verdad? Sintiendo un peso aplastándolo, el joven imperial no se movió mientras Blue continuó un poco más. Su silencio era todo lo que hacía falta. Dime si pudieras hacer algo para expiar esa absolución, sabiendo que soportas un gran dolor para hacer el bien en este mundo y que les demostrarías a todos que sientes ese peso a diario y que intentas proteger a quienes cometen la misma decisión. ¿Asumirías la penitencia para expiar los pecados que te atormentan? El coronel sintió que su corazón se detenía mientras caía sobre una rodilla y los recuerdos regresaban a su cráneo. Su mente se desmoronaba mientras las imágenes de aquellas personas, asesinadas por su espada, volvían a atormentarlo, mientras sentía que sus pulmones luchaban por respirar y evitar que su cuerpo temblara. Los gritos de misericordia y la condenación de su alma habían regresado al ver a aquellos inocentes asesinados a sus manos. El joven sintió cómo sus dientes se apretaban, casi partiéndole las encías, mientras la sangre empezaba a gotear por su boca al morderse la lengua para dejar de gritar. Detener. Eres solo otro monstruo. Detener. Igualito que ellos. Detener. Eres un monstruo. Para dejar de gritar y negar esa parte de su pasado, asesinando a inocentes bajo las órdenes del mismo liderazgo al que admiraba. Más allá del pasado reciente de formar una legión para recuperar los ideales destruidos aquella noche, esa llama de fuego y sangre que consumió sus ojos al cometer atrocidades contra sus iguales. Sus compatriotas, hombres, mujeres, niños y familias, fueron asesinados a sus manos antes de convertirse en el coronel Saber del que todos hablaban ahora. Tatsumi intentó hablar, pero se separó de Blue sin demasiados problemas, quien estaba restando importancia a la revelación causal que acababa de hacerle al conmocionado coronel. No tienes que responderme, ni decirle una palabra. Solo te ofrezco un medio para luchar por tus sueños y demostrar que esos ideales no son inútiles. Que todos esos pecados y pesadillas no son de un hombre culpable, sino de un hombre que quiere soportar el peso del infierno. Así que, hasta que lleguemos a ese lugar más allá de este puente, quiero que me consideres un inversor que te ha dado un favor y no tendré ningún problema en responderte una vez que te consigamos un Teigu.
No hace falta que te caiga bien, pero debes confiar en mí cuando te digo que tienes una forma de expiar los horrores que has cometido. Blue simplemente permaneció de pie sobre él, mirando fijamente al imperial arrodillado, cuya expresión se volvió lo más parecida a imitar a los muertos posible. La compasión no envolvió al individuo de la túnica, sino una sensación de repugnancia que quizá enmascarara el asco. Tatsumi ni siquiera podía imaginar qué demonios estaría pensando este hombre, pues su capucha ocultaba el rostro que se ocultaba bajo ella, pero sus ojos brillaban de absoluta alegría ante lo que el chico presenciaba. Cruzó los brazos como si esperara a que el imperial se pusiera de pie, y la falta de estímulo verbal se tradujo en tal acción. Temblorosamente, el coronel intentó contener el contenido de su estómago o corría el riesgo de vomitar en el suelo para demostrar su debilidad ante las revelaciones que el hombre había dado en el clavo. Todos sus dedos estaban entumecidos mientras presionaban músculos renuentes para soportar el peso de sus dueños, por mucho que eso se sintiera como mover una montaña, y solo podía mantener la boca cerrada. Las preguntas volvían a formarse, pero una urgencia comparable a la desesperación lo golpeaba con fuerza. Más fuerte que cualquier herida que le hubiera causado dolor, y eso solo hizo que sus ojos se abrieran de par en par hasta el punto de que le dolía parpadear. ¿Quién demonios es este tipo? ¿Cómo puede saberlo? No le he contado a nadie sobre esa vez. Maldita sea, me he esforzado tanto por olvidarlo. ¿De verdad soy tan patético como para saber lo que hay en mi corazón? Ráfagas de viento azotaban entre ellos, picando la carne expuesta y apenas provocando que alguno de ellos se estremeciera. Al ponerse de pie, Tatsumi aferró su sable de un ancla más familiar para controlar su incredulidad y encontrar algo que le mantuviera la cordura. Respiraba con dificultad mientras los recuerdos inundaban su mente. Los gritos, los rostros, las súplicas de misericordia y tantos otros lo abrumaban hasta el punto de que casi se agarraba las sienes en señal de protesta. Cualquier cosa con tal de acallar los ruidos, mientras Blue miraba por encima del hombro y veía a una Yumi casi salvaje, gruñendo de rabia absoluta al ver a Tatsumi desmoronándose frente a ellos. Su presencia había sido notada brevemente, pero al hombre de la túnica no le tomó mucho tiempo analizar sus movimientos. Además, la chica bestia había estado escuchando su conversación, tenía curiosidad de cómo una persona tan fuerte como Tatsumi podía caer de rodillas sin siquiera ser atacado. Su mente le gritaba que defendiera a ese joven que parecía poder resistir cualquier cosa, pero era como si pareciera tan frágil que la asustaba. Aléjate de él. Ella no entendía las razones, pero sabía que el dolor era dolor, cuando era claro como el día. Ahora decides desaparecer, Yumi. Llevas tiempo por delante y ahora vienes a defender a quien te derrotó. Vaya, qué torpe eres, así que, demonios, debo decir que, incluso siendo lo que se supone que eres, cometes errores tontos. Quizás seas más humana de lo que crees en ese sentido. Los comentarios descarados de Blue hicieron que la chica casi se transformara en la bestia que exigía sangre, con los colmillos al descubierto tras los labios, mientras el hombre alzaba la vista con aire no amenazante antes de hacer lo que le pedía. No tenía ningún deseo de iniciar un conflicto al borde de un precipicio, posiblemente excluyendo el riesgo de caerse y ser despedazado no era lo mejor. Moviéndose hacia el comienzo del puente que conducía a la fortaleza en ruinas, miró discretamente al joven coronel. El niño parecía alguien a quien le habían arrancado el corazón del pecho, esa era la idea. No me gustas. Eres malo, Tatsumi. El tono enfurecido de Yumi evidenciaba su falta de educación formal, o lo que fuera que la impulsaba a hablar así. A Blue simplemente no le importaba que la gente lo considerara una mala persona. No se equivocaban en lo que se refería a sus acciones y, para ser justos, tampoco tenían razón. El joven coronel tenía el camino para alcanzar grandes cosas, pero cualquier duda persistiría en su interior y eventualmente lo mataría. Para ser justos, tenía potencial para hacer lo que quisiera, pero sin abordar algunos problemas internos que Tatsumi Saber albergaba en su corazón, sería su muleta si algún enemigo se aprovechara de un objetivo tan descarado. En resumen, le estaba haciendo un favor al niño al tirar de las cuerdas que lo sujetaban. Bien. Azul le replicó a la chica bestia, quien parecía sorprendida por sí misma. Me importa un bledo si me odias o te caigo mal. Me da igual. Puede que estés en sintonía con la naturaleza, así que, en mi opinión, Yumi, no tienes ni idea de lo que significa ser una persona, y si dices que me estoy portando mal, pues escúchame bien. No necesito ser mago para ver que ese chico solo está pasando por una fase que mucha gente intenta ignorar o dejar de lado: la culpa. Asumir la responsabilidad de sus actos es una cosa, pero aceptarlos es otra muy distinta. Eso es lo que diferencia a los humanos de una bestia como la que te haces pasar por. Al menos yo,
Por lo que sé, todavía no los ha aceptado. El hombre de la túnica miró hacia la fortaleza en ruinas bastante contento, mientras el sonido de pasos moviéndose se acercaba a su posición. El resto del grupo finalmente lo alcanzó, mientras él suspiraba un poco arrepentido por el momento en que tuvo que preparar al joven imperial para las pruebas que le esperaban. Yumi, por favor, no lo hagas. La voz de Tatsumi sonó tan ronca que la chica bestia lo miró confundida. El joven imperial sabía por qué había dicho esas palabras. Al menos algunas de las razones estaban ahí, y lo que conducía no era una imagen apacible del mundo. Tenía que afrontar su pasado. Sus decisiones y acciones lo condujeron a lo que conocía hoy en el presente. Nada menos le sentaría bien, mientras Yumi intentaba defenderlo, y era muy amable de su parte. A pesar de que ella no lo entendía, él tenía que detenerla por el bien de su propia cordura ahora. El joven coronel comprendía el panorama general de perseguir el sueño de cambiar el imperio al que servía, pero sin comprender plenamente las repercusiones ni la responsabilidad de sus actos, a la larga lo destrozaría. La voluntad humana tenía límites, sin duda, así que cuando se encontraba ese límite, esa persona sabía lo duro que sería. Probablemente los volvería locos, o directamente los mataría si las consecuencias fueran más benignas. Yumi gruñó por lo bajo mientras permanecía junto al joven inmóvil, quien no se inmutó ante las acusaciones. Quizás sabía cuáles eran esas acciones ese día, y quizás Blue tenía razón, lo que le hizo sonreír con amargura. Parecía que, por mucho que intentara o dijera, a largo plazo, sus sueños e ideales sobre su país, las pesadillas acechaban a quienes anhelaban la paz. Parecía que, por mucho que lograra, o mejor dicho, por mucho que tuviera que hacer para lograr resultados, era costoso. Parecía que, por mucho que luchara, el mal, al extenderse su corrupción al corazón del imperio, posiblemente lo había infectado hacía mucho tiempo. La verdad nunca fue agradable de comprender. Nunca en ninguna vida, cuando se trataba de arrepentirse. No ocultaba el hecho. Él había hecho exactamente lo mismo de joven. Solo le creó una capa de familiaridad con la que podía lidiar, y nunca dejó de generar una descarga de adrenalina para expulsar el mal. Así que llegó a la conclusión de que quizás lo disfrutó. Matar, por las razones correctas para que esta locura se detenga. Tatsumi tuvo que aceptar el hecho de que había matado a personas inocentes como soldado, voluntariamente bajo las órdenes del mal que plagaba el imperio. Asesinar es un pecado, no se les puede perdonar a quienes fueron testigos de mi propia muerte. Si tuviera que arder en el infierno por mis actos, que así sea, porque no quiero que nadie más pase por lo que yo he tenido que pasar. El mundo sigue igual, por mucho que luche por él con la esperanza de que se convierta en algo que todos puedan soportar. Los mayores males están en nuestros propios corazones, como dicen. Se llevó la mano a la cara mientras una lágrima caía en la nieve, el líquido frío se desvanecía, y ambas personas a varios metros de distancia lo presenciaron. Una lágrima que cayó dio voz a la agonía que bullía en el corazón del joven por lo que había hecho hasta ahora para lograr una meta que parecía impíamente imposible de alcanzar, y solo por eso, lo hizo llorar casi abiertamente. Así que inhaló profundamente mientras el pasado regresaba para atormentarlo en forma de voces, las de aquellos que se negaron a abandonar sus lugares y a asegurarse de que su asesino, cuál era él, y sería enviado directamente al infierno. Una vez más una pesadilla familiar golpeó sus oídos. Monstruo. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. No eres diferente a ellos. No hay justicia en esto. ¿Qué estamos haciendo? Solo otro bastardo, que es un demonio en carne y hueso. Si te preocupas tanto por ellos, muchacho, entonces los librarás de su sufrimiento. A todos ellos. Las órdenes que le dieron, que debía obedecer, o los demás sufrirían más allá de lo imaginable. Evitarlos de su miseria solo para salvarlos de una muerte peor que la suya, y los pecados del asesinato jamás serían olvidados. La risa resonó mientras los gritos de los moribundos le agrandaban los ojos y dejó de existir mientras la muerte caía sobre él. Rápidamente, tan familiar como era, se fue burlándose de él una vez más. Cerrando los ojos, le preguntó a Blue, quien estaba sonriendo con los brazos nuevamente cruzados sobre el pecho. No sé quién o qué mierda eres realmente, así que maldita sea, creo que eres un cabrón de mente. Puedo decir con certeza que tienes razón al hablar de mi pasado y mis pecados. Aunque sea irreal que alguien sepa lo que he hecho, no puedo aceptar mis pecados azules. No puedo aceptarlos porque, si los aceptara, no me diferenciaría de aquellos contra los que lucho. Soy igual al mal que me impide ver el imperio convertido de nuevo en un lugar de esperanza y fe. Dime, ¿por qué demonios debería aceptarlos?
Silbar esa última palabra envió ondas de choque de dolor dentro de su corazón. Tatsumi obtuvo la respuesta con un dedo que señalaba la fortaleza en ruinas, mientras un tono de voz divertido salía de nuevo del hombre. Parecía disfrutar de los juegos mentales con tanta facilidad que el coronel se debatió si este era el mal menor en este tipo de caso. Sinceramente, no se atrevía a compararla con Blue, pues el resultado sería una vez más el infierno encarnado. Cualquier respuesta a esa pregunta sería simplemente abrumadora, pero demostraba que se estaba metiendo en un lío al seguir a Blue a ese lugar. Pero había que obtener resultados. Hecho porque necesitaba fuerza para lograr sus sueños. Llegar hasta allí tenía que traer respuestas, sin importar el infierno que tuviera que soportar nuevamente. Porque si los aceptas, apuesto a que el Teigu que llevas dentro te otorgará un poder inimaginable. Al menos si lo manejas con la suficiente precisión como para que te motive a tomar el camino que estás dispuesto a seguir. A estas alturas, sé que has puesto en marcha algunas cosas que requerirán que tu pasado se resuelva. Créeme, este Teigu es único porque elige a portadores específicos. No sé por qué lo hace, ya que no lo diseñé yo, pero... echando ambos hombros hacia atrás para protegerse del frío. Sé que técnicamente no se ha usado en mucho tiempo. Así que es una oportunidad para que obtengas fuerza y poder, a costa de hacer temblar al mundo tras él una vez que se dé cuenta de lo que ha surgido de nuevo. Blue bajó la vista hacia el camino y vio a Zero, que se acercaba a sus otros dos subordinados. Los observó con la suficiente atención como para notar que su estado de ánimo había cambiado al esbozar una pequeña sonrisa. ¿Sabían quién era el chico entonces? Sabía que de los tres, cada uno tenía sus defectos y compensaba sus fortalezas como unidad para luchar por lo que tuviera. Parecía que años de planificación finalmente estaban dando sus frutos, y apenas comenzaba. Y todo empezó con Tatsumi Saber, un joven soldado que quería expiar sus pecados sin importar cuáles fueran sus sueños. Sin mencionar que ya era hora de que alguien tomara ese camino nuevamente. Mirando al resto del grupo, Blue asumió que ya entendían por qué subían a estas ruinas heladas y abandonadas que solo traían tristeza de un visitante. Incluso ahora sentía la necesidad de inclinar la cabeza en señal de respeto ante los caídos, pero el presente debía prevalecer para que el pasado no volviera a influir en el futuro. Habían tardado siglos en dar una nueva oportunidad, así que era hora de aprovecharla y ver realmente hasta dónde llegaría el chico para recuperar los ideales perdidos que hicieron al imperio tan grande en sus mejores tiempos. Esperanza y justicia. ¿Pero duraría otra vez? Azul simplemente rió para sí mismo. Al final, tarde o temprano, tenía que descubrirlo. Este Teigu que te he estado guiando no es para lo que yo llamaría buena gente. Al menos para aquellos de corazón puro, como muchos de los cuentos han inventado, pero no puedo decir que le gusten aquellos cuyos corazones están completamente envueltos en malas acciones. Es igual que aquellos manchados por el pecado, por la razón que sea, según he aprendido. Así que ten fe en que es justo lo que necesitas para tener esperanza en un futuro mejor, chico, o morirás como muchos otros en el pasado luchando por el cambio. Tatsumi no respondió cuando los demás se acercaron por detrás. Zero se había marchado al principio de la conversación para ayudar a los dos que se quedaban atrás. Al menos eso supuso, pues los tres individuos con túnicas lo miraban fijamente, como le era familiar cuando lo espiaban. El joven coronel imperial no entendía cómo sería compatible con un Teigu que ansiaba el pecado. Si la información de Blue acababa de revelar que este Teigu era único o estaba hecho específicamente para cosas que la mayoría de la gente se derrumbaría, ¿en qué tipo de arma estaba convertido ese Teigu? Algo hecho específicamente para aquellos que no tienen ni un buen corazón ni una existencia malvada. Preguntas. Siempre las malditas preguntas se formaban y sin una respuesta lo hacían anhelar descubrir. A pesar del infierno que enfrentaba ante la posibilidad de que la gente supiera lo que hacía, ¿dónde estaba el peligro de ver los resultados hechos realidad? Si quería poder, tendría un precio, y sabía que ninguna desilusión podría alterar esa realidad. Tatsumi sabía que debía ocultarse de los aspectos más oscuros de sus objetivos, ese esqueleto oculto que lo atormentaba desde aquel día y que nunca lo dejaría en paz. Ningún hombre ni mujer era perdonado por asesinato ni por ningún pecado sin una especie de penitencia. Esa respuesta fue clara para él, ya que este viaje parecía ser de penitencia, ya que ser perdonado significaba que tenía que absolver el mal que lo hacía cometer tales actos de pecado. Eso significaba entonces asumir las pesadillas que tanto deseaba que desaparecieran, un sombrío y siniestro recordatorio de que cayó en un infierno que cobró la vida de miles de personas a sus manos. Las mismas manos que empuñaban su sable para restaurar la justicia y la esperanza en su país.
¿Significaba eso que tendría que quitarse la vida para que eso se hiciera realidad? Si ese fuera el caso, moriría con gusto por el infierno que les he causado a quienes, por sus decisiones, me llevaron a ese día. Si esto me condena por lo que hice, lo afrontaré sin reservas. Ni siquiera yo admito que esto me atormentaría el resto de mi vida. Nadie debería pasar por lo que yo he pasado. Inhalando profundamente, comenzó a caminar hacia el puente, con el corazón apesadumbrado por los recuerdos que volvían a aparecer. Era ahora o nunca. No podía detenerse allí ni ser castigado por sus acciones pasadas. El pasado ya estaba hecho. Solo podía seguir adelante y afrontar las consecuencias de esta vida como una forma de pecado, por quien haría cualquier cosa para expiar en esa sensación de paz. Si todos no sufrieran otra vez, sería un momento digno de morir en esa realización final de un sueño hecho realidad. Sin embargo, cuando la muerte me alcance, no descansaré. Ese día le juré al emperador lealtad hasta la muerte y cumpliré mi sueño de restaurar el imperio. Aunque el mal haya dejado huella en mi corazón, no sucumbiré a la tentación de caer en la oscuridad. Hasta ese final, ese día en que su caparazón mortal ya no estaba en el plano viviente de la existencia. Sería leal hasta la muerte al imperio, para que cambiara y sus pecados fueran expiados, para recuperar la necesidad de esperanza y fe en el emperador, para un futuro mejor. Nada podría ser más autocomplaciente que acabar con toda la corrupción que obligaba al mal a obedecer y a soportar el dolor de elegir este camino en la vida. Solo seguir adelante. Avanzar sabiendo que su rumbo era el correcto y que nadie tenía que soportar ese peso que anclaba su cuerpo al infierno que lo esperaba. Azul, sigue adelante. Voy a conseguir este Teigu que, según dices, me hará más fuerte, y jugaré a este juego tuyo por ahora. Así que si tengo que soportar mi infierno otra vez, que así sea. Te prometo que tus palabras no detendrán mi determinación de ver restaurada la esperanza y renovada la fe de mi país, para siempre. El hombre respondió alegremente, admirablemente emocionado, mientras caminaba hacia el puente con Tatsumi, siguiéndolo mientras su corazón latía salvajemente ya que el dolor aún estaba allí. Ese sí que es el espíritu, chico. Nunca mirar atrás y aceptar lo que vayas a hacer, ¿no? Le pasó un brazo por los hombros para sonreír aún más felizmente y por una vez, Tatsumi se consideró más loco que este hombre. Seguirás adelante pase lo que pase, o lo que se diga de las acciones de un hombre, pues lo que importa es su determinación. Así que sigamos adelante y tomaré en serio esa promesa tuya. Porque tengo muchas maneras de ver si quieres seguir adelante con esto. No es agradable. Los pecados son pecados, sin importar tus intenciones, y si quieres expiar lo que hiciste en el pasado, que así sea. Solo recuerda, cuando grites, me alegrará saber que lo elegiste voluntariamente. Ante sus palabras, Tatsumi sintió que el pecho se le oprimía mientras Blue los guiaba a través del puente que se balanceaba con el viento. El joven imperial se dio cuenta de que todo su dolor lo motivaba a seguir adelante a pesar de tanto dolor infligido. Tenía que cumplir su sueño de ver el imperio como un lugar mejor para todos los ciudadanos inocentes. Tenía que hacerlo de alguna manera, incluso si eso le costaba la vida, lo cual era de esperar, y nada menos que eso sería digno de ver ese fin. El fin de una vida que había causado la muerte de miles, muchos a manos suyas, y debía tomar decisiones. Esto era para que pudiera estar en paz con lo que Evils, el propio Tatsumi, había cometido en su pasado. Males que le obligaron a tomar un manto de responsabilidad para traer de vuelta la esperanza y la fe. Caminando sobre las tablas de madera del puente, miraba hacia abajo para ver el largo descenso si alguien se caía, mientras el viento aullaba y se llevaba la capucha hacia atrás. El coronel se quedó con la mirada perdida mientras el frío le rozaba la piel expuesta. Continuó adelante, intentando no estremecerse ante las maravillas naturales. Exhalando una gran cantidad de aire cálido, siguió el paso detrás de Blue, quien empezó a tararear una melodía mientras cruzaban al otro lado. Varios trozos de hielo y granito cayeron debajo de ellos cuando sus piernas tocaron suelo sólido. Moviéndose cerca de la espalda del hombre, llegó a la sombra de las puertas rotas cuando el viento dejó de congelarle la piel. Parpadeó mientras la figura de Blue desaparecía en el oscuro pasillo que conducía al interior de la fortaleza. Tatsumi pudo ver esqueletos de humanos muertos a los lados, ya que la enorme puerta ocultaba un pasado violento a quienes observaban desde afuera. Cadáveres harapientos con armaduras oxidadas o harapos destrozados yacían por todas partes, y ver tantos allí le entristeció muchísimo. Simplemente pudriéndose y olvidado en los vestigios del tiempo mismo. ¿Quiénes son? Para que haya tantos muertos en el pasaje principal, este lugar debió haber sido importante en el pasado.
Al girarse para mirar al resto del grupo, Mateo y Rosalina impidieron que Yumi los siguiera cruzando el puente mientras su rostro era una mezcla de ansiedad y confusión. Eso le hizo darse cuenta de que lo que yacía dentro no estaba destinado a que estuviera un grupo de personas a su alrededor o, mejor dicho, tomaría demasiado tiempo. Azul lo quería solo por razones relacionadas con la expiación de los pecados que había elegido realizar bajo las órdenes recibidas, debía informar a Esdeath con un Teigu. Estaba condenado a obtener resultados o a enfrentar las consecuencias de su fracaso en esta misión. Sentía que, dondequiera que fuera, no obtenía nada bueno que soportar, y eso siempre lo perjudicaba. ¿Cuándo terminó exactamente? Adentrándose en las oscuras ruinas, las grietas de luz en los techos revelaban la magnitud de lo que se usó para asediar este lugar. El polvo se desplazaba ligeramente hacia la luz del día, revelando más cuerpos tendidos por dondequiera que caminaba. Los cráneos en el suelo se separaban de los cadáveres decapitados y el olor a carne podrida persistía en las paredes de granito. El hedor de una masacre olvidada hace mucho tiempo por quienes estaban allí no había sido olvidada por el tiempo mismo. Apestaba a carne y sangre. Una batalla masiva tuvo que haberse librado desde las puertas, en el corazón de la fortaleza en ruinas. ¿Cuántos murieron aquí? No pudo evitar formular estas dos preguntas mientras Blue respondía desde el frente. De espaldas al coronel, levantó una especie de antorcha y la encendió con una hoja de pedernal, lanzando chispas al bulto de aceite. Las llamas anaranjadas cobraron vida, creando una apariencia macabra en el rostro del hombre de la túnica, quien respondió con amargura, como si relatara una historia dolorosa. Dos pupilas brillaron bajo la luz naranja inducida. Cientos, como mínimo. Aunque se han perdido los registros exactos. Pero yo diría que miles, para estar seguros. Este lugar es un cementerio y un recordatorio de lo que ocurre cuando quienes desean un cambio son aniquilados. Dime, chico, ¿quieres una lección de historia mientras avanzamos? La oferta casual hizo que Tatsumi lo mirara con incredulidad, pues la personalidad de aquel hombre había cambiado demasiado rápido para su gusto. Hace apenas unos minutos podía asustarlo a un nivel similar al de Esdeath, pero de repente una tristeza se apoderó de ellos. El hombre que ofrecía un fragmento de historia perdida solo para pasar el rato no parecía tener malas intenciones. Así que el coronel tomó la petición lo mejor que pudo, para ser completamente neutral. Escucharé. No veo razón para no saber qué pasó aquí, si es importante. Blue simplemente gruñó un tanto sarcástico hacia la habitación circundante mientras agitaba su mano hacia todo. Lo suficientemente importante como para entender por qué un lugar tan remoto. En esta gélida cordillera, más allá de las fronteras del imperio. Creo que es lo suficientemente importante como para preguntarme por qué te estoy ayudando hasta el punto de hacerte temer tu propio pasado. Así que sí, hay una razón para no escuchar lo que te digo. Suponiendo que el hombre volvía a ser el de siempre, el coronel observaba con cautela la creciente densidad de cadáveres esqueléticos, pues las espadas oxidadas eran frecuentes y la falta de armas a distancia convertía la batalla en una especie de último recurso. Rara vez vio ballestas, puntas de flecha o incluso arcos entre los muertos milenarios, ya que levantaba polvo al pasar sobre uno de ellos. Se tapó la boca por reflejo y casi no vio a Blue esperándolo cerca de una puerta que conducía hacia abajo, mientras a varios esqueletos desplomados les habían arrancado la cabeza. Es más, se amontonaban en un montón como si se hubiera ordenado una colocación tosca de los cuerpos. Y lo que era inquietante entre todo esto, era que muchos tenían las manos tras la espalda, como si estuvieran atadas. Esta fortaleza albergó una vez a más de 1000 hombres, cada uno de los cuales juró cumplir un juramento que transmitía su linaje y, por lo tanto, debían mantenerlo. Esto no es algo establecido en la actualidad. La historia aquí se remonta a una época en la que el mal, contra el que luchas, no era tan abundante ni conocido. Esto llevará tiempo, así que intenta prestar atención. Azul advirtió una vez, antes de continuar con su relato, sobre esta fortaleza en ruinas del pasado. Estos 1000 hombres que a la vez hacían estos juramentos eran lo que llamaríamos los 1000 hijos, pero con el tiempo cambiaron su nombre para sus propios fines. Un propósito que defendían, observar, y eran una organización encargada por un hombre que nadie en la historia puede recordar con fluidez. Ni siquiera yo conozco la verdad tras las razones de su formación, aparte de ser un medio para observar desde lejos los acontecimientos dentro del imperio. Normalmente se consideraría una decisión administrativa del sistema, ¿no? Al menos cuando se decidió, ¿no? Tatsumi captó la amargura en las palabras del hombre, especialmente cerca de esa última parte. Entonces él era parte de un grupo que vigilaba el imperio.
¿Con qué consideración o, mejor dicho, por qué razones? Nunca había oído hablar de algo así, pues esto era demasiado tarde para su época y, para ser justos, el nombre de este grupo no sonaba nada prestigioso. 1000 hombres para observar el imperio que heredaría a sus descendientes y se convertiría básicamente en los 1000 hijos, como acaba de decir Blue. ¿Pero por qué eran observadores? ¿En qué demonios se estaba metiendo? El coronel estaba tratando de reconstruir la información que se estaba dando por alguna razón que él desconocía, pero sus instintos le exigían que escuchara cada sílaba que salía de la boca de ese hombre. Suena como una policía secreta o algo por el estilo. Mientras los dos individuos vestidos con túnicas bajaban las escaleras que conducían a un área abierta, Tatsumi se dio cuenta de lo mucho más limpia que parecía esta habitación, a juzgar por lo que presenció al pasar por las puertas principales. Las antorchas ya estaban encendidas mientras revelaban la longitud del pasaje. Todo este pasillo se extendía hasta el mismo corazón de la fortaleza mientras avanzaban por el pasillo bien iluminado, pero Blue habló. Se hizo eco a medida que el espacio confinado realzaba las cuerdas vocales del hombre. Dime, chico, ¿qué sabes tú de servir con lealtad? ¿Cuál es la diferencia entre una promesa y un juramento? ¿Hay algo que los diferencie? Tómate tu tiempo para responder, ya que tiene que ver con lo que estoy haciendo para ayudarte. El coronel no respondió de inmediato mientras reflexionaba sobre la respuesta a tal petición. Sus orbes esmeralda pasaron junto a una puerta cerrada a la derecha. Esto lo hizo detenerse en seco mientras Blue seguía el movimiento, esperando pacientemente una respuesta mientras Tatsumi miraba por un pequeño agujero que conducía a la habitación de la puerta cerrada. Lo que vio dentro lo hizo cuestionarlo de inmediato, casi pasando por alto la petición inicial de Blue, quien comprendía por qué el joven imperial haría tal cosa. Una vez más, las preguntas se gestaban, aunque esta vez el hombre de túnica azul respondería sin dudar al descubrir todo el alcance de sus recursos. ¿Qué demonios hay ahí dentro? ¿Es una lanza? Parece una y está encadenada. Así que por primera vez en la década, el hombre conocido como Azul respondió con la verdad mientras disfrutaba de los resultados de lo que las respuestas le harían a Tatsumi. No, si mal no recuerdo, es un chocuto. Está encadenado porque no quiero que la gente se lleve algo que he descubierto como si robaran una manzana de un carro. O sea, si vas a dejar un Teigu a la intemperie sin un mecanismo de seguridad, ¿qué sentido tiene guardarlo para futuros usuarios? El joven imperial lo miró con absoluta incredulidad. ¿Un Teigu? Ni hablar. Eso es posible. Más de la mitad se han perdido en los siglos transcurridos desde la fundación del imperio, y los que conozco, al menos, están en la capital. Su expresión le provocó una buena carcajada a Blue mientras explicaba esa arma en particular, otra breve lección de historia para profundizar. No recordaba bien qué hacía esa cosa, pero valdría la pena ver cómo la expresión del chico pasaba de la incredulidad absoluta a algo cercano a la locura. No era común encontrar una de las armas Teigu supuestamente perdidas de los cimientos del imperio, y solo unos pocos sabían dónde encontrarlas intactas. Se llama Kuro Kagami, una espada con algunas sorpresas, pensada para quienes intentan matarte. Antes de que preguntes, no, eso no es el Teigu que te llevo. Esa arma no te sentaría bien por mucho que te explicara con detalle. Piensa en ella como un medio para absorber las habilidades de cualquier otro Teigu. Tiene límites, pero como todas las armas, su eficacia depende de su usuario. Blue siguió adelante mientras Tatsumi se dirigía apresuradamente a otra puerta, a unos 15 metros del otro lado. El hombre de túnica azul le informó sobre el ocupante de la habitación. El joven coronel parecía un colegial que había encontrado su primer amor. Al individuo de la capa le pareció adorable, y simplemente le explicó el siguiente Teigu encerrado. Esa es un arma de reconocimiento o de asesinato. Bueno, para ser justos, es una capa que controla la niebla y es bastante difícil de dominar. En teoría, uno puede entrar en un bosque o en cualquier entorno para tender emboscadas, o escapar si alguien se portó especialmente mal espiando a la hija del gobernador local en las aguas termales. Ja, qué historia tan graciosa sobre aquella vez que casi me marcan el trasero hace un par de años. Pero no, esa tampoco es la que te voy a contar. Las posibilidades bullían en la mente del joven imperial. Parecían muy interesantes para entrar y salir de lugares. Controlar cualquier patrón meteorológico para crear niebla era prácticamente asombroso en una situación difícil. Si podía cubrir un área extensa, un ejército podría estar oculto para un ataque o para los primeros golpes, y eso solo lo hacía tentador.
Tatsumi no pudo evitar echar un vistazo a la siguiente habitación que se avecinaba. Ya se estaba descubriendo mucha historia, y Blue esperó pacientemente a que inspeccionara al siguiente ocupante encadenado. ¿Qué hay en esta habitación? Blue miró hacia atrás sin perder demasiado tiempo y sin esfuerzo se limpió la oreja con un dedo libre. Esa es la lanza que pensabas, la curó Kagami al principio. No sé mucho sobre ella, salvo que es un arma bastante equilibrada para estilos ofensivos y defensivos. Siendo justo, todavía estoy intentando averiguar qué hace y me está costando un bledo descubrir qué hace. Y, repito, no es la que te traigo. Créeme, te garantizo que, en cuanto la veas, te llamará la atención. Al mirar dentro, el coronel solo pudo ver una lanza encadenada, vertical en el centro de la habitación. Un poco de luz, proveniente de los techos agrietados, dejaba al descubierto un doble filo dentado que brillaba en la oscuridad. No pudo distinguir si el arma tenía una coloración metálica negra o si era simplemente morada, y, para ser justos, parecía peligrosa de todos modos. Alejándose de la puerta, siguió a su guía adentrándose en la fortaleza, mientras las antorchas estaban encendidas en cada cruce para iluminar a quienquiera que caminara por los pasillos. Al pasar una esquina que conducía a otro pasillo, otra persona vestida de azul caminaba llenando papeles hacia una habitación lejana. ¿Hay otros como tú? ¿Más gente con túnicas azules? Las palabras de cierta muchacha rubia lo persiguieron. Spear le dice que la noticia sobre él fue difundida por aquellos que visten túnicas azules. Entonces, ¿eran ellos subordinados o camaradas de Blue? Cualquiera de las respuestas requiere de múltiples recursos para ser útil y mantenerse. Su guía lo miró con un tono incrédulo que se complementaba con una sonrisa que irradiaba autosatisfacción. Eso hizo que Blue se volviera un poco arrogante al obligar a Tatsumi a golpear al hombre de la túnica azul sin mucha moderación, casi una nueva costumbre que había adquirido. Distraídamente, el hombre se acarició la barbilla, meditando a pesar de responder de nuevo a las preguntas de asombro. Oye, me gusta pensar que puedo hacer las cosas solo y, por mucho que te haga creerme solo para que mi ego se vuelva piadoso, no soy un ejército de muchos. Así que hay otros como yo, que están comprometidos con esta vida, y puedo decir que quedamos bastantes para mantener este lugar manejable en estos momentos. No es fácil jugar a ciegas, ya que uno tiende a chocar con cosas que te devuelven el golpe. Cuando haces esto sin darte cuenta de lo peligroso que puede ser. Así que había más personas además de las que había conocido en la taberna esa mañana. Más gente como Blue, todos trabajando con él para cualquier propósito. Esto le planteó de nuevo algunas preguntas interesantes. ¿Cuántos había exactamente en el grupo del que formaba parte quien lo dirigía? ¿Hasta dónde llegaba su influencia? Normalmente, uno podía influir con el sistema local establecido desde la capital. Sin embargo, los gobernadores imperiales de ciertas provincias no siempre eran las personas más cooperativas del mundo, y en ocasiones tuvo que tratar con ellos para cumplir con su trabajo. Tatsumi recordaba vagamente cuando, durante su mandato en los territorios occidentales, un gobernador intentó obstaculizar sus órdenes de detener rebeliones o rastrear su origen. Quería averiguar por qué y dónde se producían la mayoría de los levantamientos. Básicamente, esto condujo a una breve demostración de fuerza para decirle al funcionario burocrático que se alejara de las áreas afectadas. Aunque el político contaba con un ejército mayor, ya que la mayoría eran mercenarios a sueldo o grupos improvisados de voluntarios que luchaban al servicio del líder provincial, muchos lo odiaban. Por ello, sus sables imperiales lo habían obligado a abandonar sus políticas sobre la recaudación de impuestos o el trato a los extranjeros dentro de las fronteras del imperio. En ese sentido, la cuestión de la calidad frente a la cantidad, dado que los legionarios estaban mucho mejor entrenados para enfrentarse a un ejército mayor y, con sus armaduras, era aún más importante disuadirlo. Al final del día no se consiguió gran cosa. Los levantamientos continuaron, pero dieron a los rebeldes una sensación de esperanza de que sus métodos estaban siendo escuchados. Solo fueron escuchados para luego ser silenciados ante el mandato interviniente de su legión de mantener la estabilidad en el lugar. ¿Dónde encontraste todos estos Teigu? ¿No se destruyeron la mitad de los originales desde la fundación del imperio? Centrado en escapar mientras esos momentos más oscuros regresaban, tenía que averiguar más sobre este lugar. Donde había encontrado literalmente 3 Teigu intactos y logrado ocultarlos fuera de la vista del mal, que estaría encantado de apoderarse de ellos y hacer lo que quisiera. La posibilidad de comprender el cómo era tan importante como el por qué, y eso solo lo iluminaría, alejándolo de las pesadillas que regresaban a su conciencia. Blue emitió un tono algo petulante solo para convertir la idea de perder a la mayoría de los Teigu en una broma interna.
¿Qué pensaría el chico si perdieran muchas de las superarmas originales que hicieron que el imperio alcanzara su tamaño actual? ¿Usar copias a medio usar o algo así? En serio, si eran tan incompetentes, ¿por qué se molestarían en intentar salvar a sus usuarios? Muchos de los 1000 hijos, o como me gusta el término observadores, como nos llaman, solían encontrarlos en los campos de batalla o verlos abandonados a su suerte, acumulando polvo en los lugares donde los portaban originalmente. Las familias de sus dueños fueron exterminadas en diversas conspiraciones, así que mientras tanto los cuidábamos y los manteníamos en sus lugares. La información se puede manipular, y es mejor usar lo que saben los Teigu restantes y simplemente observar, si es necesario, añadir otro Teigu recuperado que aparezca en la capital. Pero para ser justos, el hombre de la túnica se quedó en silencio, como si estuviera preguntándose por un momento qué decir a continuación. No hemos podido hacer eso en absoluto, así que te explicaré a qué me refiero. Dime algo, ¿sabes algo sobre las armas llamadas Shingu? ¿O cómo se crearon? Eso pilló a Tatsumi completamente desprevenido al pasar junto a otra puerta cerrada con cadenas. Una atmósfera fresca pero húmeda parecía atrincherarse en los rincones oscuros del pasillo. Varias personas con túnicas azules caminaban hacia destinos desconocidos para él. Volviendo al tema, repasó el significado de esa palabra. Shingu. No, el término no le resultaba familiar en absoluto. ¿Qué demonios es un Shingu? Nunca había oído hablar de ellos, ni sabría por dónde empezar. ¿Son como Teigu o algo así? Blue se rió a carcajadas como si le hubieran contado el mejor chiste de la semana. Oh, inhaló profundamente cuando su breve momento de diversión terminó. ¿Como un Teigu? Ni se le acercan, ni en el infierno. Un Shingu es una imitación del Teigu original, creado por el emperador que gobernaba el imperio hace 4 siglos. Durante esa época, estalló una guerra civil que casi dividió la nación que conocemos hoy en dos, y las atrocidades que afirmas presenciar no fueron nada comparadas con las de ese conflicto. En cuanto a por qué nadie sabe de ellos, chico, es porque todos los que estaban afiliados a su creación fueron asesinados y cualquiera que los empuñara fue destruido antes de llevar el Shingu a una zona de almacenamiento. Una vez que esa información quedó grabada en mi memoria. La mente del coronel explotó en exclamación ante la mera existencia de estas armas. Ni hablar. ¿Armas similares a las de Teigu? ¿Por qué no se usan hoy? Sería mucho mejor verlos combatir a los corruptos. El solo hecho de ponerlas en manos de... Deteniéndose en ese último punto de su emoción, pues sabía por qué no las usaban. Cualquiera lo suficientemente malvado sin duda causaría destrucción o terror a un nivel que haría que el infierno cobrara vida. Zank, por ejemplo, lo hacía, y la propia Sdeath era el ejemplo perfecto de un usuario de Teigu que causaba tanta muerte en esta vida. Su título de la más fuerte del imperio no era un medio para inspirar miedo, sino simplemente un hecho que lo motivaba a conseguir una Teigu para, al menos, contrarrestar sus deseos de causar tanta destrucción. Si fuera necesario, al menos intentaría enfrentarse a ella para que sus propios sueños se hicieran realidad. Lo que conduce a la necesidad de poder. Si uno tuviera la suficiente fuerza para hacer que los demás escuchen, entonces valdría la pena que sus palabras fueran escuchadas. Al menos tener un Teigu incluso en el campo de batalla si tuviera que pelear con un monstruo del nivel de Sdeath Night Raid. ¿Por qué lo guardarían? ¿No les convendría a los militares tener armamento similar al Teigu, al menos para mejorar su capacidad de combate? Es decir, ¿hay alguna razón por la que nadie sepa de ellos? El emperador, en aquel entonces, debió hacer algo para sellarlos. La pregunta de Tatsumi, aunque un poco deprimida, era sensata al preguntar cuál sería el motivo oculto. El hombre de la túnica no respondió al llegar a otra puerta que bloqueaba el camino. No respondió de inmediato, al menos no a las preguntas del coronel en aquella época de conflicto. Ciertas respuestas no debían ser conocidas y, para ser justos, era una molestia volver a contar un montón de hechos que el tiempo había oscurecido. Tienes el medallón que te di, ¿verdad? Hace un tiempo te conocí en aquella taberna. Su repentino interés hizo que el coronel se limitara a asentir con la cabeza mientras se quitaba el sello imperial aviar del cuello. Blue exhaló distraídamente, aliviado. La razón se explicó brevemente por la expresión del joven imperial, pues la evidente intención de preguntar estaba presente. Así que explicó algo, con algo de nostalgia y aliviado a la vez. Es lo único que puede abrir esta puerta con seguridad, así que si lo hubieras olvidado o tirado, este viaje habría sido en vano. Créeme, puede que me emocionara un poco entregarte ese medallón, pero es más simbólico para mí confiártelo.
demuestra lo lejos que estás dispuesto a llegar para lograr algo que muy pocos han intentado por el imperio. Así que, busca una ranura a la derecha. Es una cerradura que abre la puerta sola. Esta puerta, incrustada en la pared, parecía casi metálica y pulida. La luz de la antorcha brillaba en la superficie, y Tatsumi comprendió lo que contenía. Varias runas grabadas alrededor de su marco y otras cosas. Pero lo que más destacaba era el símbolo del imperio, junto con la criatura Viar, plasmada en el centro, con las alas extendidas alzando el vuelo. Un par de zafiros de color azul claro estaban dentro de las cuencas de sus ojos, y la antorcha los hacía brillar intensamente en la oscuridad. Curiosamente el coronel le hizo una pregunta a su guía. En cuanto a lo que se suponía que era esa criatura Viar, ¿esa cosa es un pájaro o algo así? También lo vi en tu medallón. ¿Qué significa para tu grupo, azul? El hombre se limitó a responder con un tono objetivo que no dejaba lugar a dudas. ¿Te refieres a este Avian? ¿El símbolo representa algo sobre lo que quieres preguntar? Bueno, es un ideal que los observadores intentaron defender hace 4 siglos, antes de ser destruidos. ¿Y si te dijera que hace 4 siglos la causa de la guerra civil fue que los observadores querían transformar el imperio en lo que tú anhelas? Dejó que esa pregunta se asimilara por un momento, antes de tentar con respuestas provocadas y un último comentario que envió a Tatsumi a un estado frenético de incredulidad atónita. ¿Y si te dijera que el Teigu que te regalo lo llevaba la misma persona que no logró detener el inicio de la corrupción que vemos hoy? Imagínatelo, ¿y si te dijera que los observadores recibieron un mandato desde la fundación del imperio? Imposible. De ninguna manera esto fue posible. El coronel respondió de inmediato con una incredulidad que saturaba todas sus palabras. Mentira. Es imposible que algo así exista. Habría registros o rastros que cualquiera podría encontrar. Eso convierte a estos observadores, Blue intervino con suavidad, disfrutando de la expresión del rostro del joven con una alegría que rivalizaba con la de cierto general del imperio. Tatsumi sintió escalofríos al ver cómo el hombre de túnica azul desestimó las acusaciones con tanta facilidad. 1000 años. Un milenio de secreto, al que nos hemos comprometido, pero mis antepasados no intentaron cumplir sus juramentos hace 4 siglos. Para ser más precisos, nuestro mandato sigue siendo el mismo, pero sabemos que debemos encontrar otras maneras de cumplir nuestros votos sagrados al emperador fundador. Antes de que el joven pudiera siquiera hablar, el hombre de la túnica se acercó a arrancarle el medallón del cuello al coronel sin ninguna preocupación. Tatsumi no se inmutó al ver que le arrebataban el medallón. Blue se acercó al centro de la puerta, la examinó y pronto encontró lo que buscaba. Colocó el colgante en una ranura cerca del borde de la puerta, encontró el agujero circular y retrocedió antes de lanzar una advertencia al joven imperial, que intentaba asimilar las revelaciones. Antes de continuar, ¿estás seguro de que quieres conseguir a este Teigu? Te lo pregunto por tu bien, si no quieres volverte loco si te acepta como usuario. Puedo mostrarte una puerta, pero al final eres tú quien tiene que abrirla. Una pregunta formulada hizo que el hombre respondiera casi demasiado feliz. ¿Cómo? Azul hizo un gesto para girar el medallón hacia la derecha, una vez. Y el imperial entendió. Señalando el medallón que brillaba a la luz de la linterna, Tatsumi no dudó en alcanzarlo y girar a la derecha, haciendo que la puerta se estremeciera. Al instante, crujió al ver las bisagras aceitadas, accionadas por mecanismos, que giraban el marco de acero hacia adentro, revelando lo que se extendía más allá. El coronel entró mientras Blue sonreía con sorna todo el tiempo, antes de seguir al chico en silencio. A pesar de ser comandante de una legión, el chico tenía derecho a estar sorprendido por todas las revelaciones y la información que se le estaba dando. Pasaron junto a la puerta abierta cuando una ráfaga de aire frío los recibió a ambos mientras la antorcha parpadeaba brevemente ante la repentina bocanada de aire. En nombre del emperador, ¿qué es este lugar? Tatsumi no podía creer lo que veía y mientras miraba a su alrededor se sentía casi juzgado por aquellos que estaban dentro de esa habitación. Con el corazón palpitante y la sangre subiéndole a la cabeza, el coronel asimiló todos los detalles. La sala parecía un coliseo, literalmente un estadio en miniatura, con paredes agrietadas que se extendían hasta convertirse en gradas de piedra, con varias personas mirándolo. No era un estadio gigante, ni mucho menos, pero estaba destinado a ser algo similar a un evento presencial.
Figuras de individuos con túnicas azules observaban en silencio a los dos que pasaban hacia el centro de las ruinas, mientras pilares de piedra y metal se extendían por todas partes, hechos pedazos. Más de unos pocos pilares se extendían verticalmente para sostener la montaña, o fortaleza de arriba, mientras pedazos de hielo caían desde las oscuras alturas. Una ráfaga de aire frío provenía de algún lugar arriba, mientras la luz se filtraba por las grietas al iluminar la oscuridad del subsuelo. El coronel sintió que su cuerpo se tensaba mientras decenas de ojos lo observaban desde las gradas. Con cautela, preguntó al hombre a su lado por qué los observaban pasar junto a los pilares, uniformemente desplazados, en el campo abierto, ya que creaba la ilusión de un entorno cerrado. Las marcas de palabras desvanecidas en el pasado alinearon nuevamente cada pilar como si representaran una historia que nadie ahora sabía qué decirle a quienes buscaban respuestas. ¿Por qué nos mira toda esta gente? Ni siquiera entiendo por qué están aquí. ¿Cuántos de ustedes están realmente cerca de Blue? Las preguntas que se formaron a través de sus palabras no quedaron sin respuesta por mucho tiempo. No contra nosotros, pero chico. Este Teigu ni siquiera se ha intentado usar en casi 400, bueno, 500 años, así que imagínate la emoción al saber que un posible portador tomará un manto por el que luchar probablemente sea casi un suicidio. Quizás más adelante te cuente otra razón por la que los últimos restos de los observadores, los descendientes originales de los 1000 hijos, se reúnen aquí hoy. Delante de ellos había una escalera que ascendía hacia una especie de mesa. Una superficie plana de piedra con un objeto metálico brillaba a la luz que se filtraba a través del techo, mientras los aullidos del viento de la montaña también soplaban. El frío obligó al coronel a respirar hondo mientras intentaba contener las ganas de tiritar. Se estaba volviendo difícil a medida que ambos se dirigían al pie de la escalera. Sin embargo, Azul extendió su brazo para detener su avance. Cuando habló esta vez, no hubo duda. En ese momento, el tono del hombre no era burlón, ni remotamente parecido a la provocación que Tatsumi había llegado a comprender y presenciar. Uno podría imaginar que su expresión sería la de un hombre que miraba fijamente a alguien, si ésta albergaba dudas en su corazón. Blue no bromeaba en absoluto y ofreció una última advertencia. Una advertencia que quizás parecía redundante pero que respetaba al niño, al que debía escuchar primero. Esta es tu última oportunidad de volver atrás. Te lo digo en serio, si ese Teigu de allá arriba te acepta y logras regresar, el mundo que ves ahora desaparecerá para siempre. No sé qué te va a pasar, ya que el último usuario pereció hace casi 500 años en la guerra civil que destrozó el imperio y destruyó el orden de mis antepasados. Chico, si anhelas el poder tanto como reclamas para tus sueños o ideales, diría que esta es la forma más rápida y efectiva de conseguirlo. Hizo una pausa por un momento para permitir que Tatsumi asimilara nuevamente las advertencias. Pero tampoco es la forma más segura de hacerlo. ¿Seguro? Esa palabra por sí sola no le hacía justicia a ninguna persona, pronunciarla con tanta despreocupación y confianza. Estar a salvo significaba tener esperanza y fe en ellos, luchar por la justicia. Si ni siquiera puedo soportar el peso de los pecados para alcanzar ese sueño, ¿qué sentido tiene intentarlo? Necesito poder, necesito fuerza y necesito que quienes temen al bien en el imperio teman mis palabras. Al menos aquellos que no pertenecían a este sistema corrupto que explotaba a la gente inocente del imperio. Tenía que ganar fuerza para que lo escucharan, sin ningún tipo de peso en sus palabras ni poder de influencia. ¿Qué sentido tenía entonces luchar por los ideales que tanto apreciaba? ¿Qué sentido tenía si seguía matando sin propósito o se escondía como un cobarde, mientras las abrumadoras fuerzas del mal seguían invadiendo aquello que lo impulsaba a seguir adelante? Si el mal reclamó su corazón, entonces ¿qué sentido tenía jurar cambiar el imperio para mejor? Él no era vanidoso. Tatsumi no se consideraba un modelo de toda la bondad del mundo tal como era ahora. Ni siquiera era digno de mención para quienes comandaban los poderes para cambiar el propio imperio. Así que, sin peso, sin poder y sin la determinación de hacer lo correcto, ¿qué sentido tendría siquiera intentar hacer el bien? La gente tendía a hacer el mal con tanta facilidad, ¿y para qué? Sus ojos se esforzaban por mantener la vista fija mientras los susurros de los condenados volvían para atormentarlo en su concisión. Monstruo. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Traidor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? No eres diferente de esos demonios. ¿Por qué la gente tuvo que entregarse únicamente a pecados como la violación, el saqueo, el asesinato y la avaricia?
Se llevó una mano al rostro mientras un único ojo vidrioso se cernía sobre él, sin ver nada, mientras las diversas imágenes de sus acciones se desarrollaban ante él. Cada decisión que lo condujo a un punto que parecía imposible de defender, y las consecuencias de todos los pecados que había cometido en su vida anterior, se volvían insoportables. El precio era insoportable si sus amigos tenían que sufrir por sus acciones, y por todos los que murieron, con solo sus palabras, tendrían razón en condenarlo a las llamas del infierno. Suspiró profundamente y miró a Blue, que ahora esperaba pacientemente mientras su mente entraba en un frenesí de emociones. Ahora no tengo opción. Ya prometí regresar con un Teiwasdeat. Si no obtengo resultados, si no consigo ningún tipo de poder que respalde mi fuerza, habré desperdiciado la oportunidad de ver mis sueños hacerse realidad. Si tuviera que soportar los pecados que cometí, tanto en el presente como en el pasado. Tatsumi comenzó a subir las escaleras, mientras sus ojos brillaban con viejas lágrimas, que comenzaron a filtrarse por sus mejillas. Que así sea. Lo soportaré, si es necesario, y lo soportaré intentando hacer del mundo un lugar mejor. Aunque todos quieran verme muerto, moriré cuando sea el momento adecuado. Sin molestarse en escuchar la respuesta del hombre, el coronel ascendió, ignorando los susurros de la gente, inquietantemente similares a los de su época en la ceremonia de ascenso del Palacio Imperial. El frío confinamiento de este lugar oscuro y húmedo hacía que cada respiración sintiera un dolor agudo en sus pulmones. Cada paso parecía estar cargado con un peso que lo impulsaba a liberar su capacidad de llorar de nuevo, y por eso valía la pena, sería peor que enloqueciera. Sin embargo, mientras subía las escaleras agarrando firmemente la hoja de su espada sable, tuvo que hacerse una pregunta que casi lo hizo reír. ¿Estoy loco o tan loco como para seguir viviendo? ¿Estoy loco para ver un mundo mejor y fracasar estrepitosamente si flaqueo en mi intento? ¿Debo estar loco para seguir preguntándomelo entonces? Cada paso resonaba en el espacio silencioso al que conducían las escaleras y él veía cómo la mesa de piedra se acercaba cada vez más a medida que pasaban los segundos. Inhalando profundamente se topó con dicha estructura hecha por el hombre y solo pudo ver lo que estaba afuera. ¿Qué estoy viendo aquí? Se encontraba en lo alto de la escalera, mientras la mesa contenía algo metálico cubierto de polvo, como si hubiera estado allí durante tantos años. Las partículas danzaban perezosamente bajo la luz que proyectaba el techo agrietado, creando una imagen de tristeza que hizo que Tatsumi se encogiera de dolor al tocar su extremidad. Cada latido retumbaba bajo su mano, el órgano palpitante proclamaba la ansiedad de su anfitrión por lo que sus ojos captaban y por ser interrumpido por su cerebro. Casi inmediatamente, una fuerza invisible literalmente hizo que el coronel diera un paso hacia adelante, pasando las escaleras y subiendo a la plataforma cuadrada. Allí, sobre la mesa, había una especie de guantelete. Es más un protector de muñeca que cualquier otra cosa sin una pieza de mano blindada. No exactamente eso, sino más bien una muñequera que se extendía desde la base de la muñeca hasta el antebrazo, rodeando un poco el codo. La coloración parecía ser completamente negra, pero al acercarse con cuidado al objeto, Tatsumi se dio cuenta de que era una superficie morada oscura con rastros de zafiro azul entrelazados como venas. El guantelete tenía literalmente un rubí, de algún tipo, visible en la parte superior de la zona del antebrazo. Y pudo ver aproximadamente 3, tal vez 4 pernos cuadrados en los lados. Pero ese no era el aspecto más intrigante de este supuesto Teigu. Había una cadena atada a la parte inferior del área de la muñeca cuando Tatsumi se acercó mucho al arma cubierta de polvo. La cadena tenía aproximadamente 7 eslabones, comenzando desde la base del objeto y con eslabones oscuros que adquirían una coloración rojiza casi blanquecina al final. En general, parecía estar en buen estado mientras observaba distraídamente a su alrededor en busca de alguna pista. Nada alrededor de esta plataforma cuadrada estaba fuera de lugar, salvo algunas manchas de moho o piedras agrietadas. En realidad, no se podía decir que no estuviera planeado ni remotamente preparado para que supusiera que era una trampa. Él todavía se sentía incómodo. Quizás Azul pueda ayudarme aquí, todavía no veo cómo poner esto en práctica y aunque pudiera, mientras Tatsumi se giraba para bajar las escaleras, para pedir información. Ya era demasiado tarde. Dar marcha atrás. Toda la plataforma se sacudió violentamente cuando el coronel estuvo a centímetros de tener la parte inferior de su barbilla empalada. Mierda. Al sisear ese par de palabras se dio cuenta de lo que estaba sucediendo ahora. Las lanzas se alzaron por toda la plataforma mientras el soldado sentía un nudo en la garganta, pues debía de haber activado alguna trampa de presión.
intentó desesperadamente encontrar una salida a la jaula en la que se encontraba mientras intentaba acercarse, pero el acero se mantuvo firme, sin vacilar ni soltarse, mientras Tatsumi los observaba atentamente buscando un punto débil que explotar. No se encontró ni un solo detalle mientras exhalaba temblorosamente. Genial. Estoy atrapado en una jaula debajo de una montaña y completamente solo. ¿Qué demonios se supone que haga ahora? ¿Ponerme este Teigu? Ese pensamiento lo hizo mirar el arma cubierta de polvo con inquietud y permaneció inmóvil mientras el imperial atrapado se dirigía hacia ella. Temblando ligeramente, pues la situación parecía estar fuera de su control, tuvo la opción de gritar pidiendo ayuda, pero no habría importado, ya que le llevaría días o semanas extraer esas varillas de acero, si es que era posible. Tenía que ver si este Teigu sería manejado, por lo que bien podría terminar con eso y salir del camino. Con cautela, extendió la mano para limpiar el polvo de la antigua arma imperial. El metal estaba extremadamente frío al tacto y, desde luego, no parecía cómodo de llevar. Con una mueca ante la imagen mental, Tatsumi tuvo que soportarlo y quizás intentar ponerse la prenda con calma. Era un Teigu de verdad, y negarlo era una estupidez descomunal. Parece parte de una armadura, aunque puedo estar equivocado. Murmurando esto para sí, el coronel no entendía cómo los herreros podían fabricar una armadura tan perfecta y única. Sentía envidia de que tales habilidades fueran tan codiciadas en el pasado. Quizás en otra vida podría haber intentado hacer algo así, pero sería una esperanza absurda. De pie literalmente al borde de la superficie plana de piedra, extendió la mano y levantó el objeto metálico, parecido a un guantelete, y solo pudo maravillarse de lo ligero que se sentía. El metal, parecido a una escama, no era tan liso como pensaba. Al menos se sentía como las escamas de una serpiente. Miró dentro para ver la silueta de una muñeca, que era lo más obvio, trazado en rubí rojo que parecía pulido a pesar de la falta de atención en su tiempo aquí. Al darle la vuelta, no vio nada menos que lo que ya sabía, lo cual no tenía absolutamente nada que ver con lo que se suponía que debía hacer este Teigu, o incluso con lo que buscaba para un portador. Tras inspeccionarlo un rato, sintió una advertencia al colocar su muñeca junto al Teigu, intentando comprobar si era la posición correcta para colocar su extremidad. No había necesidad de apresurarse, pues no quería ponérselo al revés y que la vergüenza le royera la memoria al ser el primero en la historia en usar mal una superarma imperial. Las caras de aquellos con quienes había servido se habrían reído a carcajadas, o simplemente le habrían dado igual. Con una leve sonrisa, memorizó la disposición una última vez antes de inhalar profundamente para calmar su pulso. Colocando su muñeca en el guante, la mano de Tatsumi se deslizó a través de él y desde allí. No pasó nada. Mientras esperaba que el Teigu diera algún tipo de señal de que lo aceptaría como usuario. Supongo que tengo que cerrarlo. Había una pieza secundaria con un pestillo o algo así mientras se reprendía mentalmente por haberse precipitado, por así decirlo. Levantó todo el lateral colgante, lo encajó con un golpe y una serie de sonidos provenían de la pieza blindada al encajar el metal dentro del cuerpo principal. Se sintió un poco incómodo al sentir una ligera sacudida en su brazo y en silencio en cuestión de segundos, lo cual era extraño. ¿Y ahora qué hago? Y lo siguiente que supo fue dolor. Un dolor agonizante e impío irrumpió en sus receptores nerviosos y su cerebro registró esas nociones. El coronel gritó cuando el guantelete le clavó una serie de lanzas diminutas en el brazo. Gritando a todo pulmón, el chico se desplomó de rodillas al ser atravesado por el guantelete, interrumpiendo para siempre su capacidad de comprender lo que sentía mientras la sangre manaba de las puntas del Teigu. Tatsumi siguió gritando mientras el fuego que ardía en su pecho lo hacía tan insoportablemente intenso que consumía su necesidad de pensar como un humano. Sintió fuego. Dios mío. Páralo. Él solo sintió dolor. Por favor. No más. Y solo sintió que el terror le atenazaba el corazón mientras saltaba en un frenesí acelerado. Suplicaba a Dios mientras las lágrimas caían al suelo y la sangre, mezclada con sus gotas líquidas, formaba un pequeño charco. Sus pulmones ansiaban respirar, pero esta agonía sobrenatural lo obligó a arrodillarse mientras su voz resonaba en la caverna. El Coliseo escuchó sus gritos de dolor desgarrador y nadie acudió en su ayuda.
De rodillas, se aferró a la armadura, inevitablemente arañando para quitársela mientras una serie de empalamientos más crujían hueso y carne con la misma facilidad que la mantequilla. Sus ojos estaban cerrados con tanta fuerza que le dolía incluso intentar mantenerlos cerrados mientras parpadeaba para contener las lágrimas que fluían al suelo. El aire a su alrededor se expandió como una enorme onda expansiva que hizo temblar toda la zona mientras Tatsumi gritaba con furia. Cada poro de su piel rezumaba sudor, mientras gotas se formaban en la base de su cuello y caían al suelo. Los gritos aumentaban de volumen mientras su cuerpo comenzaba a romperse bajo un peso inmenso. Cada segundo era un horror absoluto. Cada segundo duraba como una eternidad, mientras el coronel respiraba frenéticamente tratando de mantener su corazón latiendo y eso solo parecía ser imposible. Las ondas de choque agrietaron el suelo de granito y se abrieron fisuras violentamente cuando su cuerpo casi se rompió. ¿Qué me está pasando? Dios mío, por favor, que pare esto. Siento como si mi cuerpo se estuviera desgarrando. Aferrándose al brazo, el chico solo pudo parpadear mientras las lágrimas lo nublaban todo, tanto que parecía que se estaba quedando ciego. Intentó desesperadamente soportar la inquebrantable sensación de tormento, mientras su cuerpo se veía obligado a caer al suelo, su brazo temblaba por sus propios espasmos, sus nervios sobrecargados y todo control perdido. Gritando estridentemente, los ecos parecían extenderse hasta el fin del mundo, y cada ser vivo apenas podía contener el impulso de encogerse ante los sonidos inhumanos que salían de su garganta. Y al momento siguiente. La agonía solo aumentó cuando agarró la pieza blindada que lo empalaba para sentir movimiento dentro de su marco. Apretando los dientes, el coronel observó con incredulidad y terror absoluto cómo su mano formaba una especie de caparazón blindado que se extendía por las puntas de sus dedos. El metal, de un morado oscuro, parecía fundirse con su forma cuando una serie de púas se estrellaron contra sus hombros, como lanzas que se clavaban en la carne, y lo hicieron gritar con una agonía retorcida. Sentía la piel inflamada mientras la armadura se deslizaba por su antebrazo hasta los hombros, haciéndole temblar violentamente como si intentara librarse de una fuerza invisible. Su respiración errática le dificultaba aún más mantenerse despierto, pues sentía arcadas al subir la bilis de su estómago y un vómito mixto, rojo y blanco, que caía al suelo. Tosiendo violentamente, sus brazos se retrajeron al extenderse la armadura sobre su torso, haciéndolo tan traumático desvestirse, mientras miraba al cielo en busca de algún alivio. No hubo nada en ese sentido, pues su cuerpo volvió a estallar en espasmos descontrolados mientras gritaba de dolor al sentir varias punzadas más en su brazo, destrozándole huesos y músculos. Las lágrimas fluían a raudales mientras miraba hacia arriba, presa de la desesperación. ¿Qué carajo es eso? Respirando con dificultad, sus brazos estaban sujetos por dos juegos de cadenas mientras la armadura se formaba sobre todo su cuerpo, salvo la cabeza, y toda la armadura se sentía comprimida en un pesado horno de llamas. Sin embargo, lo que más lo alarmó, un terror infernal, fue que en el espacio flotante sobre su cuerpo atormentado, las cadenas que llevaba en las muñecas y el empalamiento de lanzas entre sus hombros estaban sujetas por algo. En la penumbra de este lugar, los ojos de Tatsumi se abrieron de par en par al presenciar un acontecimiento tan mundano que juró que el infierno no estaba tan lejos detrás de él. Él pensó que estaba muriendo. O al menos en el infierno ver semejante espectáculo ahora. Cada detalle que jamás sería olvidado ni sería ni remotamente imaginado mientras sus ojos absorbían todo lo que podía procesar. Sobre su cuerpo tendido, había una figura encadenada con eslabones negros, con la apariencia de un humanoide alado, en el mejor de los casos. Podía ver que la criatura humanoide era femenina, pues su rostro era la personificación de un alma atormentada. Tenía los ojos cosidos, la sangre manaba por las comisuras de los ojos y la palidez de su piel la hacía similar a la luz de la luna. Cicatrices bordeaban su cuello hasta el pecho, cubierto por una capa irregular en algunos tramos, mientras los símbolos de un texto imperial adornaban sus manos, cruzadas sobre su cuerpo como si estuvieran unidas. La fuente de estas cadenas que se conectaban a su cuerpo. Todos los eslabones metálicos ennegrecidos provenían del cuerpo de arriba, hacia su propia carne mientras la sangre se filtraba sobre su frente mientras la criatura humanoide se extendía hacia afuera como si tratara de envolverlo en un gesto de abrazo. Su cara. No, su cara. ¿Qué vas a...? Jadeando, pronunció esas palabras mientras la imagen apenas brillaba bajo la luz del área. Su rostro parecía sonreír lastimeramente a su cuerpo unido mientras sus brazos lo rodeaban por el pecho, al tiempo que otra visión demencial le abrió los ojos de par en par.
Sus ojos lo miraban fijamente, a pesar de los cordones cosidos que la obligaban a cerrar los párpados, y él juró que en esta alucinación, o lo que fuera, un par de alas teñidas de rojo brotaron, aleteando y enroscándose alrededor de su cuerpo. El dolor, la pena y el arrepentimiento se aferraron a su mente mientras se estremecía por un ataque de tos al ver la imagen de su humanoide alado cubriéndole el rostro con una mano. Sus ojos ardían por una fuerza invisible, haciendo que se cerraran mientras las líneas se desdibujaban y cobraban existencia. ¿Qué carajo me está pasando? ¿Qué carajo es esto? Su visión se oscureció hasta convertirse en una negra serenidad que se apoderó de su pecho. Casi cuando el dolor que sentía, de repente desapareció, como si no fuera nada más que un sueño. Todo sentido de sensibilidad se perdió cuando Tatsumi se desplomó hacia adelante y golpeó el suelo en cuestión de momentos. Lo último que vio fueron las túnicas de azul mientras él permanecía allí clavado en el suelo observándolo. Y se desmayó. Aunque el susurro de una palabra quedó atrapado dentro de su concisión. Ametrallar,